Tercer Foro Internacional de Televisión. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. La evolución ha comenzado. Buenas tardes, bienvenidos a TV Morfosis. Estamos iniciando este panel. Vamos a hablar de temas muy interesantes en este Tercer Foro Internacional de Televisión, que este año tiene como un lema convergencia escenario para una televisión interactiva. Vamos a hablar precisamente de este reto que enfrenta la televisión en estos momentos que vivimos, en esta cobertura que hacemos, una cobertura muy amplia que abarca prácticamente todo el mundo, y le voy a explicar cómo se hace esta cobertura. Estamos transmitiendo a través de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México a través de 21 sistemas, 7 sistemas al interior de Jalisco y Michoacán, y también a través de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica. Estamos llegando a Centro, Sudamérica y España. También a través del canal Zoom de Colombia estamos haciendo esta cobertura que aglutina aquí a estos especialistas en el campo de la comunicación, más de 30 investigadores, productores y realizadores provenientes de 7 países que están aquí reunidos con nosotros para hablar de este tema que nos apasiona, que es la televisión. Le voy a presentar, antes que nada, a nuestros panelistas. Freddy Alexander Suárez Pareja, el comunicador social, originario de Colombia, es un realizador audiovisual con renombrada experiencia en proyectos de comunicación audiovisual en el marco educativo y desde la narración. Destaca su trabajo en las trincheras de la televisión educativa, series documentales y programas de divulgación científica, opinión pública y participación ciudadana. Actualmente es jefe de televisión en la Universidad de Antioquia, desde donde continúa con su trabajo en materia de televisión pública, cultural y educativa. Javier Redondo, el científico de la política. Nacido en España, cuenta con un currículum académico amplio y de sólida trayectoria internacional. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Periodismo de El Mundo. Actualmente es profesor e investigador de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Fue investigador visitante en las universidades de la Sorbona, Oxford y Stanford. Como periodista es colaborador del diario El Mundo, de la revista La Aventura de la Historia y del programa La Linterna de la cadena COPE. Actualmente es profesor conferenciante en el Institute of European Studies. Diego Zavala Scherer, la pasión por el documental. El doctor en comunicación social por parte de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona tiene un conocimiento del cine documental que solo puede describirse como vasto y erudito, con un ángulo especializado en la representación de la guerra en el cine y la televisión. Actualmente se desempeña en la academia como profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. Es especialista en convergencia y narrativas audiovisuales. Investiga sus contracciones y su expansión mediática. Es colaborador de la revista Proceso para temas de cine, miembro del comité editorial de la revista El Ojo que Piensa, publicación especializada en teoría y análisis cinematográfico. Carlos Martínez Macías, conductor. Su experiencia profesional como comunicador y periodista es vasta. Ha sido desde corrector de estilo en su natal Sonora hasta jefe de redacción, pasando por reportero, redactor, conductor de noticiero, corresponsal, director de revista, jefe de información y analista político. Esto en medios locales y nacionales. Ha sido galardonado con el Premio Jalisco de Periodismo Emisario 2003, entregado por la Universidad de Guadalajara por el reportaje Arcediano Presa de Dudas, Guadalajara, Jalisco, entre otros reconocimientos importantes como el Premio a la Trayectoria Periodística por la revista Análisis del Tiempo, Guadalajara, Jalisco. Ha impartido talleres de periodismo narrativo para diferentes medios
entre los que se encuentran Asociación Mexicana de Editores, AME, y el periódico Cuarto Poder de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente es director de noticias de Canal 58 Radio, entre otras actividades periodísticas. Bueno, pues estos son nuestros panelistas con los cuales vamos a tocar un tema realmente interesante y apasionante. Las convergencias informativas, retos de la transición periodística al mundo digital. A lo largo de varios paneles, varios meses de trabajo, hemos hablado precisamente de la convergencia y estas multiplataformas en las cuales ahora fluye toda la información, pero ahora vamos a hablar específicamente de temas periodísticos y la pregunta que se lanza al aire de si es posible que los ciudadanos a través de las redes puedan precisamente realizar esta labor periodística. Aquí les presento una pequeña cápsula que es un preámbulo al tema que vamos a tocar esta tarde. ¿Hasta dónde existe el profesional de la noticia? El marco de respuesta a esta pregunta se ha ampliado, con las complejidades que esta amplitud implica, con la llegada de las nuevas tecnologías y la democratización de los medios de comunicación. Cualquiera con una computadora, un teléfono inteligente y una red Wi-Fi puede llegar a miles de escuchas o espectadores. La influencia de actores ciudadanos en la generación de percepciones y opiniones es innegable. Sin embargo, sigue pendiente, desde los medios de información que cuentan con prestigio y credibilidad, el diseño de estrategias viables para el periodismo realmente ciudadano. ¿Qué perspectivas se abren hoy para la reconversión de los televidentes en reporteros y para la creación y difusión ciudadana de información? La existencia de redes sociales como Facebook y Twitter y sobre todo la apertura de sitios web diversos y blogs informativos específicos donde las noticias y comentarios vienen de diferentes sectores y personas es ya una práctica común. La pregunta que se genera en este tema es: ¿sobre qué premisas hay que desarrollar una nueva informatización de las sociedades de red contemporáneas? Bueno, pues la democracia traducida en Internet ha abierto la posibilidad de que cualquiera efectivamente tenga un portal e informe cosas a través del mismo, y esto nos lleva a muchas preguntas, sobre todo si se puede considerar así, tan simple y llanamente, que esto ya es practicar el periodismo. Yo quisiera que empezáramos con nuestros panelistas. Cedo la palabra primero a Javier Redondo. Javier. Buenas tardes, gracias por la invitación y nuevamente estoy encantado de estar en esta ciudad. Pues básicamente yo he empezado a enfocar la intervención a partir del título, que me parece muy oportuno porque hay dos conceptos básicos en él sobre los que me interesa reflexionar. Uno es el de convergencia, ya se ha tratado abundantemente a lo largo de estos 2 días. Se trata de la convivencia de dos mundos, precisamente puede ser en el futuro la sustitución de uno por otro, pero ahora mismo no sabemos que hay una serie de convergencias, es decir, de tendencias no a la unificación, ni siquiera a la simbiosis, sino simplemente a la convivencia, básicamente, de dos mundos distintos. El segundo concepto es el de transición. ¿Por qué me parece muy oportuno que traigamos al título el concepto de transición? Porque hemos de confrontarlo con el concepto de revolución. Realmente son dos conceptos muy manejados por la ciencia política para explicar procesos, ¿no? La transición implica un pacto, implica una reforma, implica que es un desafío el hecho de la convivencia de dos modelos frente a la revolución tecnológica, que, por utilizar un término trotskista, es una revolución permanente, es decir, vivimos en permanente revolución desde hace 15 años, ¿no? Y el fenómeno es absolutamente imparable. Es una revolución permanente que ha de convivir con otro concepto, que es el de transición, que es el tránsito de un modelo a otro, pero mientras estamos planteando la convivencia de dos modelos distintos, el hecho de armonizar dos sistemas y el hecho de armonizar dos poderes, que yo creo que es el núcleo central
de este panel. Dos poderes, el poder tradicional y el poder emergente. Bien, hemos debatido ampliamente sobre el concepto y en qué consiste el poder tradicional en referencia a la información, y tenemos que tratar sobre las cualidades del poder emergente. Pero cuando hablamos de poder emergente, yo en ese sentido, poder ciudadano, como decimos de periodismo ciudadano, soy crítico en cuanto a que no podemos ni demonizar ni deificar el concepto de periodismo ciudadano, ni siquiera el del nuevo modelo, ¿no? Porque no hay una conexión directa cuando los teóricos del periodismo ciudadano establecen una conexión entre democracia y periodismo ciudadano, pero esa relación no es directa, es indirecta y existe. Es decir, el periodismo ciudadano contribuye a la democratización, pero igualmente podría contribuir a lo contrario. Es decir, estamos ante un fenómeno que hay que estudiar en profundidad sin que lleguemos a deificarlo, sin que lleguemos tampoco a demonizarlo. Como digo, podemos establecer una relación indirecta entre periodismo ciudadano y democracia, pero no una relación directa. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en un contexto en el cual hay sobreinformación, tenemos muchos canales, muchas posibilidades para informarnos y para informar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no me preocupa tanto que el ciudadano esté informado porque está informado. No me preocupa tanto la situación del periodismo porque, aunque es crítica, todos los estamentos, por decirlo de alguna manera, todas las instituciones sufren crisis, y de las crisis o se sale o no se sale, pero precisamente eso es lo que hay que debatir en un periodo de transición. A mí lo que me importa son dos conceptos fundamentales, que es el de conocimiento y el de ciudadanía, o el de ciudadano o el de individualidad. Y sobre eso es sobre lo que yo me atrevo a reflexionar cuando establecemos esta relación entre periodismo tradicional y periodismo ciudadano, sobre el concepto de conocimiento y sobre el concepto de individualidad y de ciudadanía. A ver, Javier, permíteme interrumpirte. Me gustaría, nada más para que le quede claro a la gente que nos está viendo y los que nos acompañan esta tarde también, esta definición: periodismo tradicional, periodismo ciudadano. Entiendo por periodismo tradicional todos los canales, todos los medios, todos los contextos también, a través de los cuales se difunde una información. Es decir, hay una serie de soportes que son tradicionales. Ya es tradicional la televisión, es tradicional obviamente la radio, es tradicional el papel, y es tradicional en función de una jerarquización de una información, del sometimiento de la información al criterio del beneficio también, del establecimiento de unas redacciones donde se decide una serie de temas que son filtrados en función del interés, de la posibilidad de publicar, de la influencia de poderes políticos, de poderes económicos. Todo eso es periodismo tradicional. Periodismo ciudadano, repito, yo no puedo compartir parte de la función, pero no comparto el concepto. ¿Por qué? Porque sí soy celoso defensor del periodismo como profesión. Es decir, los ciudadanos pueden convertirse, y de hecho es bueno que así sean, en difusores de información. Pero los cánones, los códigos profesionales, los maneja el periodista. ¿Qué permiten las nuevas tecnologías? ¿Qué permiten las redes sociales? Que los periodistas puedan ganar independencia. Cuidado, también pueden ser más dependientes, pero les permite a priori ganar más independencia y construir su propio modelo periodístico. Pero si introduzco el concepto de periodismo es porque lo introduzco o lo relaciono con una profesión. Si es una profesión, tiene una serie de códigos, tiene una serie de cánones, tiene una ética, tiene un compromiso, tiene una técnica, y no todos los ciudadanos pueden ser periodistas porque es una profesión. Pueden ser difusores de información. En este sentido, tampoco querría reducir la profesión de periodismo a la verificación del contenido de las informaciones que llegan. Y esto es curioso porque se producen dos fenómenos que tiran hacia lados extremos. Es decir, los periodistas pueden recibir mucha información de fuera, que ese es otro término que también discutiría después, pueden recibir mucha información de fuera y entonces parece que se legitima la posibilidad de no salir de la redacción para producir información. Y este fenómeno ha coincidido precisamente con la crisis del periodismo, con la crisis económica y la crisis del periodismo.
La crisis económica reduce las redacciones, la crisis económica obliga al periodista a la inmediatez porque está trabajando en varios ámbitos cobrando muy poco dinero y tiene que colgar la noticia en red, contarla para el periódico de manera más reposada, para el papel, y luego dar cuenta de esa noticia en televisión. Eso convierte al periodista prácticamente en un burócrata de la información de lo que le pueda llegar. Entonces, podemos decir, como está recibiendo información de fuera, el periodista no debe investigar o no necesita investigar. El buen periodista siempre va a necesitar investigar. Por lo tanto, este criterio de periodismo ciudadano, crisis del periodismo tradicional, está íntimamente relacionado a esa crisis económica o esa concepción del periodista en redacción, dentro de la redacción, que es un concepto también que tendríamos que repensar mucho. Muy bien, Javier. Diego, hay un asunto que me llama la atención de lo que nos ha planteado en esta primera intervención, Javier, cuando habla de dos mundos, pero también habla de los medios tradicionales y habla del Internet al cual aluden o acuden los ciudadanos para difundir cosas. ¿Qué pasa cuando los medios tradicionales emplean las redes sociales donde supuestamente se hace periodismo ciudadano? ¿Son realmente dos mundos tan distintos? Yo creo que Javier lo plantea en términos muy claros, de que uno, no es una evolución, no es pasar de una forma más arcaica de periodismo a una forma más evolucionada a través de la ciudadanía. Y la otra, justo al hablar de la transición de este modelo emergente del Internet, es lo que de alguna manera se ha visto de forma visible y evidente en algunos de los paneles donde ha habido medios de comunicación. Claro que los medios están incorporando estas formas. ¿Por qué? Porque hay mucho temor respecto de la transición, respecto de cómo se va a consolidar. Creo que hay que ponerlo un poco en perspectiva histórica. Es una tecnología demasiado reciente como para poder pensar que esto ya es el mecanismo y el paradigma epistemológico bajo el cual nos vamos a regir. Todavía estamos en esta fase de que la televisión es ama y señora de muchas de las cosas. Y entonces pensar que el Internet ya lo ha destronado, creo que es un poco apresurado. Y entonces, en ese sentido, creo que los medios están utilizando estas formas de apertura, de liberación de cierta presión social y de incorporación de mecanismos ciudadanos para empezar a dar al público lo que quiere. Pero el público creo que también le faltan muchos años de imaginar cómo van a ser esos medios. Y la cosa es muy clara. Hay una paradoja de la elección. La gente no sabe, hay tanta información en el Internet que muchas veces no saben qué elegir. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que utilizamos los mecanismos previos de hacer parrilla de programación en Internet cuando el chiste era el flujo informativo. Y entonces ahora resulta que todas las programaciones televisivas están acomodadas hasta visualmente como parrillas de programación televisiva. Utilizamos los modelos viejos y los trasladamos o los extrapolamos a los nuevos medios, que creo que es esta fase de transición en la que nos encontramos. A mí me gustaba pensarlo en términos de las palabras que me sugerían cosas de la pequeña sinopsis, eran las estrategias, ¿no? Y entonces pensar que eso, que son muchas estrategias y que hay que llamarlas por sus nombres, y pensar que la estrategia es siempre una cuestión desde arriba, hegemónica, por ponerlo también en términos marxistas, y los ciudadanos hacen tácticas subversivas o de reacomodo creativo respecto de esta realidad dominante. Entonces, estrategias y tácticas es un juego dialógico entre los dos. Los ciudadanos no van a tomar el poder de los medios porque es una industria. No hay ciudadano que pueda tomar todo el control de la información. De alguna manera se necesitan y se complementan. Por lo tanto, yo creo que una visión ni apocalíptica de que se va a acabar el viejo periodismo, ni integrada de que estamos en la revolución que finalmente nos llevará a la modernidad y al progreso. Creo que hay que ser un poco precavidos y pensar que que lo que ha pasado, poniéndolo en palabras de Eugene Youngblood, es que el Internet, la nueva tecnología, ha revelado las costuras de la mitología previa, que es la televisión. Estamos en un momento en el que se le ven las costuras a cómo estaba hecho el mecanismo periodístico e informativo, ¿no? Y lo que también me gusta mucho de lo que dice Javier y que creo que es una de las cosas muy debatibles, no es lo mismo cobertura que opinión pública, por ponerlo en términos democráticos específicos. Recordar que la opinión pública es justo este mecanismo intermedio que permite a la sociedad civil estar informado de lo que sucede, en nuestro caso México, en Distrito Federal, donde están los poderes federales.
Nosotros como ciudadanos no podemos viajar a Distrito Federal cada vez que necesitemos una cuestión política. Para eso es la opinión pública, generar un consenso respecto de las informaciones mínimas para poder llevar a una sociedad hacia donde se supone son los objetivos comunes, que es muy distinto de tener esta sensación de estar ahí, como en el 11 de septiembre, a través de los videos de la gente. Eso es una experiencia, como decían en uno de los paneles, de el testimonial, que está muy bien, que es necesario, pero que de ninguna manera sustituye ni a la curaduría de información, ni a la crítica de lo que los medios dominantes están dando, y que por supuesto posibilita que haya intercambio entre ciudadanos. Yo lo que pensaría, y también un poco intentando utilizar el concepto contemporáneo, que es una ecología, que se necesitan, ¿no?, unos a otros para poder sobrevivir. Está muy claro que el periodismo ciudadano intenta ser reivindicador de elementos que no están en la agenda general y que intentan que sean temas visibles, mientras que los otros editorializan, pero al mismo tiempo seleccionan y filtran para que haya de alguna manera un cierto consenso respecto de las informaciones importantes, ¿no? Diego, me llama la atención lo que dijiste hace un momento en el término de que los ciudadanos, esta falsa idea de que quieren tomar el control de los medios, ¿realmente buscarán eso? Yo creo que esta es la visión maniquea, ¿no? Y también un poco victimista por un lado de se está muriendo el periodismo, pero también funciona para la reivindicación de la profesión, que creo que es algo que tenemos que hacer, y la mejor manera es en este momento de coyuntura pensar que sí, que es necesaria esta función, que no cualquier persona la puede hacer, pero además una cosa fundamental y toral de lo que estamos haciendo. Tenemos que empezar a imaginar cuáles son las normas y las leyes bajo las cuales vamos a regir esta nueva forma de periodismo, sea la que sea. Y en donde realmente hace falta imaginaciones en las legislaciones que vamos a hacer respecto de las relaciones ciudadano-nuevos medios, ciudadano-viejos medios, ciudadanos y gobiernos. Me gustó el término que escogiste y que mostraste ahorita diciendo que la televisión en esta irrupción, en esta transición, mostró las costuras, ¿no? Digamos, explicado un poquito más en cristiano desde el punto de vista periodístico, ¿significa esto que nuestro gremio, y hablo yo también como periodista, de alguna manera mostró sus deformaciones o ineficiencias para permitir que irrumpiera este periodismo ciudadano? Yo creo que sí. Digo, a lo mejor el ejemplo es un poco superficial, pero pareciera que la democratización de los medios, como en el fútbol, que nos posibilita a todos ser periodistas, como todos podemos opinar como directores técnicos de cómo sería el mejor partido de nuestro equipo favorito, ¿no? Es decir, pareciera que las tecnologías nos dan la habilidad de convertirnos en medios, como decía Nicolás, pero también la cosa es qué función cumple, ¿no? Creo que hay una fórmula que a mí me funciona mucho, que es una sociedad tiene una necesidad, en este caso informativa, crea una tecnología para satisfacerla y por lo tanto desarrolla unas ciertas historias. Y en ese sentido es, bueno, ¿qué historias estamos creando sobre el periodismo ciudadano que nos permitan imaginar nuestro futuro como sociedad? Y entonces sí, creo que se han revelado las deformidades, pero también el momento histórico en el que fue creado el periodismo. Y creo que por eso es importante ponerlo en perspectiva y decir, a ver, el periodismo, hijo del siglo XIX, de una cierta revolución tecnológica con la imprenta y también con la necesidad de informar a la gente que estaba pasando en un momento de expansión. Iban a empezar 40 años después los vuelos, ya había barcos transatlánticos que podían llevarnos a todos lados. Había de alguna manera una necesidad de informar al resto del mundo qué estaba pasando. Y los tiempos se están acortando y nuestra capacidad de digerir información están subiendo, ¿no? Y hay ejemplos clarísimos, y este es el que más me gusta. En la primera transmisión en vivo de televisión, a John F. Kennedy, en una entrevista, tuvo 23 segundos para presentarse. El promedio que tuvo George Bush, hijo, para presentarse en un programa de televisión era de 7 segundos. Entonces, claro, estamos ante las expansiones y contracciones y da la sensación de que, pues eso, como tenemos una cámara y un micro en nuestra casa, en la computadora, podemos hacer periodismo, pero creo que eso, cánones, rituales, industria, niveles económicos se tienen que considerar también. Muy bien, muchas gracias, Diego. Freddy, fíjese que hay un dato que uno de nuestros panelistas nos contaba, ocurrió en Brasil, donde un video se subió de un adolescente que es asesinado, se sube a YouTube y se convierte, al retomar la televisión convencional, se convierte en todo, pues una tragedia difundida en estos medios masivos. ¿Se hacía entonces en ese momento periodismo en YouTube? Pregunto. Se hacía periodismo en YouTube. Es posible que ahora, trabajando el concepto de prosumidores, donde todos consumimos y todos producimos nuestros propios contenidos y podemos
cada vez estar más conectados y distribuyendo todo lo que se produce, es posible que allí se está simplemente colgando una información. Periodismo desde el término, el concepto periodismo, no creo que se esté haciendo, porque eso va en contra incluso de los valores éticos de la profesión como tal, este tipo de cosas. Yo creo que las herramientas, los nuevos medios, es lo que brindan a la comunidad y lo que brindan a la gente es poder enfrentarse a otro tipo de información. Un poco lo que pasa en Medellín, de donde vengo, es, y sobre todo en los jóvenes, se organizan por propósitos comunes, es decir, le dan una intención de sentido a su movilización. ¿Qué buscan? Un ejemplo, en un barrio, una comuna 13 tan golpeada por la violencia, por este fenómeno, grupos de raperos se organizan y a través del Twitter empiezan a pedir ayuda y protección al gobierno, que de alguna manera es un poco lejano a esta realidad. A través, en ese sentido, creo que las redes y las convergencias nos pueden ayudar a generar un periodismo ciudadano con un propósito común de proteger la vida de los ciudadanos, por decirlo de alguna manera. Claro que entra en contradicción, o un poco siendo no tan apocalípticos en los medios tradicionales, cuando ven que estas redes sociales, las personas y las comunidades organizadas le empiezan un poco a generar ruido, competencia, entonces tienen allí una forma de expresar claramente cómo no están de acuerdo con situaciones puntuales. Un poco también el ejemplo que queremos trabajar en la Universidad de Antioquia, que es donde yo vengo y que dirijo la productora, es desde el periodismo y desde la comunicación pública, para fortalecer el sentido de lo público, desde lo que hace la universidad como tal en términos de investigación, en términos de docencia y de extensión, es construir con sus ciudadanos y con su comunidad universitaria, desde ellos, sus necesidades para que en una sociedad compleja puedan de alguna manera, a través del concepto de educación, ir más allá, es decir, que se convierta en una opción de vida, robarle un poco las dificultades sociales a través de posibilidades educativas que tengan estas personas en la universidad. Entonces creo que el trabajo que se hace allí es bastante fuerte, bastante interesante, pero todavía falta bastante trabajo por hacer en este sentido. A ver, yo sí quisiera, y ser muy incisivo en este tema, ¿existe como tal periodismo ciudadano o tenemos un grupo, un conglomerado muy grande, muy amplio, de ciudadanos difundiendo cosas, Freddy? Hay muchos ciudadanos conectados, estamos difundiendo, producimos y consumimos información. Hay un proyecto muy bonito en Medellín y que ha generado bastante reconocimiento, se llama Voces Ciudadanas, de la profesora y la investigadora Ana María Miralles. Es un proyecto que le da la palabra a la comunidad, sobre todo a la comunidad más golpeada, que de alguna manera en expresar sus sentimientos y sus, digamos, necesidades se sienten un poco más incluidos. También en la universidad un proyecto muy interesante que se desarrollaba, se llamaba Convite, Comunicación, Vida y Territorio. Lo que hacía era, en todo el departamento, en diferentes localidades, se generaba preguntas a la comunidad en general sobre temas gubernamentales de política de Estado. Y estas personas lo que hacían era llevar sus inquietudes a los decisores. Entonces se generaba allí un diálogo entre los decisores y la comunidad para encontrar mecanismos de acercamiento y poder dar solución a las necesidades básicas de la población. Entonces creo que en ese sentido el concepto de periodismo y de comunicación al servicio de la comunidad se articulaba de manera idónea. ¿No sería, digamos, una fórmula para encauzar toda esta movilización, toda esta difusión de parte de los ciudadanos, poner una especie de filtro, hablábamos de curadores de la información, etcétera, que pudiera captar la información que difunden los ciudadanos, pasarlos por un filtro que cumpla con el rigor periodístico, etcétera, y después entonces sacarla al aire? ¿Podría ser esto? Puede ser, podría ser una alternativa, incluso en esos talleres que
que desarrollábamos en Convite, había un concepto que se llamaban los mediadores, que precisamente era su función, interpretar todo ese sentimiento de la ciudadanía y darle un sentido ya más práctico y político, por decirlo de alguna manera. Muy bien, gracias Freddy. Yo le quiero preguntar a Javier, hay un catedrático de periodismo de la Universidad del País Vasco, se llama Jesús Kanga, el doctor Jesús Kanga. Él en un artículo que señala periodismo en Internet, nuevo medio, vieja profesión, es lo que señala este doctor catedrático del País Vasco, pero él señala también que hay, digamos, términos que se aplican al periodismo, le dicen periodismo digital. Él sostiene que no hay tal, que el digital como tal es simplemente un soporte. Se hace periodismo a secas y lo digital sigue siendo solamente eso, un soporte. Exactamente, es que yo también creo que el periodismo en sí es una profesión, y cuando magnificamos el poder transformador de las redes sociales, yo quiero trasladar el poder transformador a los individuos, no a las redes sociales. Las redes sociales es un soporte, una herramienta, un instrumento que facilita la transformación social. La transformación, si queremos decirlo, de la profesión, pero no es en sí misma, no tiene un poder transformador. El poder transformador está en los individuos. Entonces, bueno, yo pongo como ejemplo por el diario en el que colaboro, el diario El Mundo, se edita en papel y se edita en soporte electrónico, en formato PDF, igual que el papel, y planteo la cuestión, ¿eso es papel o eso es digital? Porque sigue los criterios tradicionales de selección, jerarquización de noticias, discriminación de noticias, expulsión de las noticias que puedan no interesar en función de la línea editorial, y eso es periodismo tradicional o periodismo digital. Es decir, la cuestión está muy bien planteada, tal como lo hace este profesor y como la traslado a ustedes. ¿Qué estamos? ¿Ante una nueva profesión? No, estamos ante una profesión muy antigua que, como digo, ha pasado por muchas crisis, pero también por muchos momentos que puedan ser similares a la actual de otra manera. Es decir, yo mientras preparaba este panel pensaba mucho en un libro en concreto, que es Los principios ideológicos de la Revolución Americana, donde se trabajaban todos los panfletos, todas las doctrinas, todos los papeles, todas las ideas que se divulgaron en la Revolución Americana, que dieron lugar al primer proceso de independencia contemporáneo, el de los Estados Unidos. Eso era una forma de periodismo emergente. Y los ciudadanos, granjeros, pequeños propietarios, se pusieron a difundir ideas, a difundir información. Era periodismo ciudadano, era difusión de ideas. Y no seguía criterios tradicionales, no seguía unos cánones ortodoxos, porque estábamos en el nacimiento de la profesión. Entonces, antes, cuando ha planteado lo del vídeo que ayer se citó aquí, a mí enseguida me vino a la cabeza la retransmisión del asesinato o la ejecución de Gaddafi. También fue distribuida por un videoaficionado y lo difunden a su vez los medios tradicionales. El ciudadano que lo hace, el ciudadano que lo graba, es consciente igual que los medios tradicionales que luego lo difunden, en este sentido, pero es consciente de que hasta el más sanguinario de los sátrapas tiene dignidad y tiene privacidad, y a lo mejor eso no es difundible. Esta es la relación que yo quería establecer entre periodismo ciudadano y democratización, que puede haber una relación indirecta que puede promocionar la democracia del periodismo ciudadano, pero hay que entender una serie de cánones, porque el periodismo ciudadano puede resultar también invasivo de la privacidad. En el momento en que si un periodista no profesional puede entender de ámbito público determinados escenarios, determinadas escenas, determinados contextos que pueden atentar contra la privacidad, estamos manejándonos en unos términos, pues en unas arenas movedizas, ¿no? Entonces, por eso sí reivindico esa profesión del periodismo, y que la salud del periodismo depende de los periodistas, no depende tanto de los grandes grupos, tanto de los medios, ni siquiera medios tradicionales, depende de los periodistas que sean capaces de hacer información independientemente de la magnitud del medio ni del soporte, ¿no? Igual que la calidad del periodismo depende del ciudadano, pero no tanto en cuanto difusor de información, sino en cuanto a la exigencia que le requiera al periodista
que emite información. Hay un concepto que manejaste hace un momento cuando definías a los medios tradicionales y hablabas tú del conjunto de intereses que efectivamente hay en torno a ellos, económicos, políticos, de influencia, etcétera. Pero en el periodismo ciudadano no ocurre eso, no hay manipulación. Yo estoy completamente seguro de que existe. Es decir, yo tenía aquí citada, para unas cuestiones que quería plantear al final, a un autor que se llama Evgeny Morozov, que actualmente investiga en la Universidad de Stanford, que ha analizado lo que llama los bots, que son robots informáticos, y pone el ejemplo de las elecciones rusas. Dice, en las elecciones rusas se crearon 46.846 cuentas de Twitter. Pues bien, 25.860 eran falsas. Quiere decir que hay ya empresas dedicadas a generar cuentas falsas para promover debates. Con lo cual, cuando decimos que a veces la red nos dice qué está pasando ahí fuera, yo querría plantear, no es solo qué está pasando ahí fuera, a lo mejor debemos pensar qué está pasando ahí dentro, porque las redacciones de los medios tradicionales empiezan a ser herméticas, los periodistas no saben, pero a lo mejor la red también empieza a ser hermética y no nos damos cuenta porque estamos en un proceso de creer que se difunde información, que se difunde conocimiento, que la información llega a todo el mundo. No, ¿y si nos dijeran algún día que todos los activistas políticos en red, todos los que han generado determinados trending topics, determinadas tendencias, son asalariados de una corporación? ¿Nos sentiríamos defraudados? Porque eso podría ser. Es decir, no será o no es, pero podría ser. Y nos lo está diciendo este autor, Morozov, que ya hay empresas que crean cuentas falsas para promover debates. Es lo mismo que hacen los medios tradicionales. Por eso yo ponía el acento en el individuo y en el conocimiento, no tanto en la información. Información tenemos de sobra. Ahora bien, individuos que conozcan qué es lo que pasa. Muy bien, Diego, es un asunto tan libre, tan democrático el Internet, que a veces es difícil ponerle un freno, un dique, o incluso tener un momento de paciencia para poder sentarnos a reflexionar lo que ha dicho Javier. A veces nos desborda todo esto. Sí, yo lo que creo es que justo, y tenemos esta sensación de que no hay límites y de que cada vez vamos más rápido. Y la otra cosa que también es cierto es que las tecnologías se van sofisticando al punto de que sentimos que es un lenguaje natural, ¿no? Es decir, creemos que tenemos como ciudadanos oportunidades de ser creadores de opinión pública por tener muchos amigos en Facebook o porque eres muy seguido en Twitter, cuando en realidad los mecanismos de creación de opinión pública no pasan específicamente por ahí, ¿no? Y entonces creo que sí hay que ser muy precavidos respecto de eso. Pero luego vienen eventos como, por ejemplo, que un prestigioso premio informativo de periodismo gráfico dé a un video de un asesinato en Irán un premio y que diga que es un acto de periodismo ciudadano. Y entonces la pregunta es, que también está interesante en el sentido de casi como si fuera coyuntural o accidental, fue un acto, no es que sea un periodista, cometió un acto de periodismo, ¿no? Y entonces ahí hay una divergencia que hay que analizar. ¿Cuáles son las funciones o las necesidades sociales que cumple el periodismo ciudadano? ¿Y qué consumen los individuos? En ese sentido sí, tenemos una fragmentación de públicos, igual que hay una vastedad, pero la otra cosa es que de alguna manera no podemos erradicar por decreto los medios que tenemos y las funciones sociales que cumplen. Lo que tenemos que empezar a hacer es conciliarlos. El PDF, que el mundo esté hecho en PDF, es porque no hay una imaginación para construirlo como un producto autónomo. Y entonces copia el modelo previo. ¿Por qué? Porque también eso le permite al ciudadano sentirse cómodo con la tecnología, sentirse naturalizado. Y entonces, de alguna manera, los medios nuevos o las nuevas tecnologías buscan ser miméticas respecto de cómo son los públicos antes de que surjan. Lo que es muy difícil, que es una de las cosas que se ha debatido aquí insistentemente, es hay que imaginar el futuro. Y el futuro es en medio el consenso entre ciudadanía, medios tradicionales o nuevos, y ahí tiene que haber unas reglas del juego. Hay que poner las cartas sobre la mesa y ver cómo nos vamos a llevar y cómo vamos a convivir, ¿no? Diego, no sé si te ha tocado a ti, pero en ocasiones cuando uno se sube con un amigo taxista, no todos, algún amigo taxista, y le sueles preguntar sobre temas de política, el taxista luego hace un análisis del presidente en turno y termina diciendo que es un ratero, independientemente del color o cuál sea.
Eso ocurre a veces con algunos amigos taxistas. No voy a decir el nombre de un grupo radiofónico, pero en alguna ocasión un sistema de radio se le ocurrió darle un celular a un buen número de taxistas, esto ocurrió en el DF, para convertirlos en reporteros. Hemos llegado, entiendo, a esos niveles de formación, entiendo, de este oficio, que tendría que ser muy responsable, ¿no? Sí, y está bien la democratización en el sentido de que tiene ciertas funciones sociales. Es muy interesante, como señalaba Freddy, que haya experiencias de resistencia ciudadana, de solicitud de audiencia con las autoridades, de replicar este tipo de experiencias con otros públicos. Eso está muy bien, pero de ahí a asumir que la industria de la información se va a modificar por eso, pues no lo creo. Y la otra que también hay que considerar y que también se ha tocado en otros de los paneles, la información, cuando no tiene una intención informativa o de opinión pública, se convierte en entretenimiento informativo, que son dos tipos de productos que están conviviendo mucho. A mí qué me importa ver en una presentación de los Óscares el video de Ashton Kutcher con su nueva pareja dándole de comer a su bebé, pues para nada. No tiene ninguna función más que la pura espectacularización de la vida privada de alguien público. Y entonces eso, estamos cruzando de ida y vuelta esos espacios públicos y privados. Y todavía, al menos en la cultura en la que vivimos, esa diferencia está muy bien establecida. Por lo tanto, que sea de interés público es que nos corresponde a todos. Y lo que queda en privado, que ahora estamos viendo con todos los realities, pues en realidad es entretenimiento. Y entonces empezar a separar cuáles son las funciones de cada cosa, ¿no? Claro. Freddy, no se trata, por supuesto, tampoco de desanimar a los ciudadanos en esta labor que hacen de difundir cosas. ¿Cómo los medios podemos retomar, encauzar y aprovechar sobre todo esta energía que está ahí en las redes sociales? Yo creo que la gente está ávida de expresarse, de producir contenidos, como lo decía ahora, y tener mecanismos de distribución. Yo creo que los medios, siendo un poco más creativos, no necesariamente dependiendo de grandes presupuestos, podría generar mecanismos de participación ciudadana para simplemente la gente exprese y produzca sus propios contenidos. Un poco en el panel anterior lo decían, que la productora solicitaba a la comunidad que enviaran contenidos y la comunidad enviaba contenidos para, digamos, sus 15 minutos de fama, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que hay una paradoja o una contradicción en el asunto de la accesibilidad a los medios, pero también en sociedades periféricas o, digamos, en nuestros países, la penetración del cable y de las redes y de la banda ancha no es tan alta, entonces se genera también unos grandes debates, unos grandes, digamos, conceptos teóricos frente al acceso de nuevos medios, pero más de la mitad de la población está por fuera del acceso a estas posibilidades y a estas herramientas. Entonces, también hablamos de espectacularización, de la opinión pública, de la formación y periodismo ciudadano, pero tenemos mucha parte de la población, digamos, descubierta, sin posibilidades de acceso, que genera también, digamos, la paradoja. En la era de la información, exceso de información, pero es donde estamos menos informados, por decirlo también de alguna manera. Esto que dices de convocar a que la gente envíe cosas, contenidos, etcétera, pues se ha hecho en el pasado. Quiero recordar programas que han surgido, por ejemplo, de videos curiosos, chistosos, y hasta los premiaban. ¿Cómo encauzar para que se envíen contenidos de calidad que vayan con un enfoque social y de impacto, más que pensar en entretenimiento como tal, ¿no? Yo creo que es el canal el que define la intención de los contenidos que solicita, ¿cierto? Si es un canal, digamos, o un proyecto de música o videoclips donde les pide a sus ciudadanos que envíen sus videos, pues van a enviar lo que les pide. Entonces creo que esa se resuelve desde el emisor, el canal o el ente que solicita la comunicación o que emite la comunicación es el que determina el enfoque. Desde allí vas a tener muy buena calidad, no solo técnica, sino también en el contenido que se va a entregar. Aquí se necesita entonces tener innovación, tener, digamos, otro tipo de conceptos de parte de los medios para convocar o perfilar ese tipo de contenido, supongo. Sí, claro, pues perfectamente. Bueno, muy bien. Estamos llegando prácticamente al final de esta etapa. Vamos a pasar ahora a las conclusiones. Tenemos 3 minutos y vamos a comenzar en el orden que
iniciamos esta charla con Javier. 3 minutos, Javier. Pues nada, insistir, además, como han comentado Diego y Freddy, sobre la reflexión de la convivencia entre medios tradicionales y nuevos medios, el poder que dan las nuevas tecnologías a proyectos muy loables y no voy a decir periodísticamente profesionales, pero sí muy honestos, de difusión de información y sobre todo de introducción de temas en la agenda. Es decir, tenemos esa oportunidad, no la desaprovechemos, por lo tanto, la forma de no desaprovecharla es estableciendo realmente un individuo capaz de discernir la información del entretenimiento, de discernir la información de la propaganda, de reflexionar sobre los asuntos que se pueden debatir en ese gran magma, mare magnum, en ese gran mar, que es océano que supone Internet. Y yo quería plantear algunas cuestiones para reflexionar, porque estamos en periodo de transición, para que todos reflexionemos sobre ellas. Básicamente, una la ha apuntado Diego. Hay un texto que yo estoy manejando, escribir próximamente, que básicamente titulo ¿Quién se acordará de ti cuando abandones Twitter? He hecho varias veces este ensayo de introducirme en Twitter con distintos perfiles. Llegas a un nivel de intimidad, de conexión con determinadas personas, desapareces y ese vínculo es efímero, ¿no? Entonces, nadie se acuerda de uno cuando abandona ese espacio, con lo cual hay que reflexionar sobre la solidez de ese espacio que representa Twitter. Otra, cuando confiamos tanto en el poder transformador de las redes, y yo digo, no, el poder transformador está en los individuos, porque si las redes transformaran regímenes, con las redes podíamos transformar China, Cuba o Corea del Norte, por ejemplo, y no se transforman, con lo cual hay que pensar en el poder transformador de los individuos y sobre todo en muchos mecanismos que limitan a las redes convertirse en poder transformador. La cuestión más importante de todas, yo creo que con esta termino, es qué responsabilidad están dispuestos a asumir los ciudadanos, cuánta y qué tipo de responsabilidad están dispuestos a asumir los ciudadanos por convertirse en reporteros. Para mí esto es básico. Esta cuestión la planteo en otros escenarios, pero además en esta semana precisamente ha surgido la noticia de un lord inglés que ha demandado a tuiteros que han difundido que fue un pederasta. Y entonces ahí ya va a entrar el derecho penal, la libertad de información, etcétera, y ahí colisionan, como siempre, este tipo de cuestiones. Pero ¿cuánta responsabilidad estamos dispuestos a asumir los individuos para convertirnos en reporteros? Vamos a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, el formar nuestro conocimiento para expresar una opinión formada sobre las cosas, en que realmente nos incumban aquellas cosas sobre las que nos expliquemos. Esa yo creo que es una cuestión nuclear. Y Javier, creo que se nos pasó, fíjate, ahondar en ese tema legal que es muy, muy importante, porque la responsabilidad de quien escribe es eso, lleva implícito una gran carga de responsabilidad al escribir. Incluso hay una frase que dice por ahí que el periodismo es una profesión tan delicada y tan importante que no debería estar en manos de periodistas. Diego, tu conclusión. A mí me gustaría concluir, hay un artículo del 2010 de la revista Wired que se llama La red está muerta, The World Wide Web is Dead, y un poco lo que plantea es justo, poniendo en contexto histórico esta idea de cómo el Internet nos ha revolucionado, la cuestión de que el Internet era un invento militar, en el 91 se hace público y comercial, ¿no? Pero la cuestión es que el primer momento en el que toca la ciudadanía este invento, en el 91, el primer deseo que se expresa de cuál debería de ser la función social del Internet era ser la red de conocimiento. Y esta red de conocimiento es lo que la revista Wired dice que ha muerto. Y saca una gráfica muy interesante de que el 50% al 2010 del contenido son videos. Y de esos, probablemente, entre contenidos basura y pornografía, puro entretenimiento, pues es probablemente el 80% de ese 50%. Por lo tanto, en realidad la red del conocimiento y la red informativa está muerta, al punto de que ya hay gente hablando de crear la Web 2, y que es exactamente el modelo de repetición de la modernidad y el progreso de no nos salió bien el invento tecnológico, matémoslo y hagámoslo otra vez bien.
cuando en realidad lo que hay que pensar es qué función cubre para la gente que vivimos ahora el Internet como es. Y entonces, si hay ciudadanos que se empoderan, muy bien, pero si pensamos que los medios son los que van a darles el negocio y decir, mándame todo, pues creo que es un error, en el sentido de que no van a dejar el espacio, de que ellos seguirían filtrando los contenidos cuando la idea es la horizontalidad, y que lo que tenemos que pensar es cómo en realidad conviven estos casi como un matrimonio mal avenido en un sentido, pero a veces que se llevan fantásticamente bien. Yo no creo que habría que unirlos en un solo modelo, ni que separarlos totalmente. Convergen, se pelean, discuten y regresan, en un sentido mucho más cíclico, mucho más natural y históricamente mucho más contextualizado. En este sentido de lo que tú mencionabas hace un momento, de este tema de los ciudadanos a la hora de utilizar las redes, está siendo subutilizada o, en un sentido más estricto, desperdiciada. Para el sentido original me refiero. Pero también creo que como lo dice Javier, hay que pensar cuáles son realmente las intenciones del individuo. Si les preguntamos a los individuos, probablemente tienen la sensación de que lo están utilizando mucho y muy bien, y entonces que cumplen las necesidades para las cuales fueron creadas. Si eso lo comparamos con los medios y con la necesidad informativa mundial, pues obviamente no hay la cobertura posible. Pero lo que yo creo que hay que pensar es justo que están logrando los objetivos en pequeñas comunidades, y que en realidad lo global, lo que nos está dando la oportunidad es de la experiencia intensa de lo local, de esta posibilidad de recuperar las comunidades, de hablar entre nosotros y de tener círculos de identidad mucho más claros. Creo que ahí está una de las grandes apuestas del periodismo ciudadano, el poder ser agentes en nuestra propia comunidad, salir a la calle, ¿no? Muchas gracias, Diego. Gracias. Y las conclusiones, Freddy. Es muy bonito porque en un estudio que estuve leyendo recientemente frente al Internet, de lo que la gente consumía, la mayoría de las personas uno pensaría que están consumiendo sobre todo porno o violencia o todo este tipo de cosas, y no, y la gente está consumiendo sobre todo más contenido sobre el amor. Entonces creo que eso también da un poco de información a cómo estamos utilizando las redes sociales. Pero de alguna manera, volviendo al tema del periodismo, yo creo que la institucionalización del periodismo o el periodismo desde las instituciones van un poco en contravía de lo que se plantea desde un periodismo, digamos, periodismo público, un periodismo ciudadano. Entonces creo que ahí hay un reto fuerte que tenemos que seguir desde las academias trabajando, de cómo encontrar mecanismos para fortalecer más desde las instituciones otro tipo de comunicación y otro tipo de periodismo que le sirva más a la sociedad y no solamente a la institucionalidad de la misma, ¿cierto? A decirlo desde el punto de vista institucional de los directivos, no desde la institución como tal. Y en ese sentido, ¿qué hay que hacer? ¿Salir a la calle, preguntarles, consultarles? ¿Qué hacemos? Es una construcción colectiva, donde se le pregunte mucho a los investigadores, donde se le consulte a los ciudadanos, donde se le consulte a la comunidad qué hay que hacer, qué se puede hacer y cómo de manera conjunta se puede lograr. Sí, y esto va a tener como consecuencia, va a tener más repercusión en la medida que las propuestas que hagan los ciudadanos encuentren respuestas, supongo, ¿no? Pues la idea es que encuentren esas respuestas, porque si no la comunicación se parte, no habría pues como esa interlocución, que la idea es que con estos medios o con estas herramientas pues se tenga ese feedback. Si lo partimos, pues de entrada estamos, digamos, no estamos cumpliendo el objetivo, la meta principal, y se rompe el pacto comunicativo. En ese sentido, entonces, los medios tendrían que ser muy creativos a la hora de convocar o hacer estas invitaciones, Freddy. Sí, claro, de alguna manera eso también llama. No es lo mismo que a nosotros nos envíen un mensaje con una persona aburrida hablándonos, diciéndonos participe, esto es importante, a que nos lo muestren de otra manera más diferente. Entonces creo que de la manera en que estemos hablando a nuestros públicos es que se va a generar un mayor impacto. Yo recuerdo un periódico, por ejemplo, en Nuevo León, ya se fue Ramón Alberto, periódico del Norte, que invitó a la gente, convocó a la gente para que pues mandara fotos del bache, que adoptara un bache, ¿no? Entonces la gente empezó a mandar fotografías del bache de su colonia y de esta manera exhibía a las autoridades respecto a ese problema, y esto era una forma pues de retroalimentar con este tipo de información o difusión de imágenes, ¿no? Claro que sí. Bueno, y ese es un ejemplo que nos queda un minuto todavía. Quisiera nada más preguntar, ¿tienes algo más que comentar de este tema?
No. De acuerdo. Muy bien, Alfonso. Diego, Javier. Diego. A mí, bueno, sobre esto del bache creo que es interesante. Dan Gilmore, uno de los grandes especialistas sobre periodismo ciudadano, mostraba algunos ejemplos y ahora hay páginas web donde tú clicas y pone ahí un tag de que ahí está el bache que quieres que cubra el gobierno, ya no tienes ni siquiera que mandar la foto, ¿no? Es decir, estamos logrando mecanismos para que sirvan para la sociedad. Finalmente eso, se llaman medios porque, ¿no?, son mecanismos de comunicación entre dos entes, dos agentes, y en ese sentido creo que hay que dignificarlos, ¿no?, a través de la profesionalización y del contacto continuo. Muy bien, pues terminamos este panel. Muchas gracias, Javier. Diego, Gracias. Freddy, muchas gracias. Muchas gracias. Y a lo largo de lo que hemos escuchado en este panel, me queda claro que no necesariamente aquella persona que toma el Internet y arma una página, un portal y empieza a subir contenidos, automáticamente se convierte en periodista. A la luz de lo que hemos escuchado aquí, existen otros parámetros que hay que cumplir. Me estoy hablando del profesionalismo, la responsabilidad, la ética, y estar dispuesto a asumir las consecuencias de difundir algo en este tipo de medios. Y todo esto me lleva a una anécdota que quiero compartirles muy rápidamente. Había un dirigente agrario que se llamaba Jesús González Gortázar, ya falleció, dirigente agrario aquí en Jalisco. En alguna ocasión, en un evento con muchos productores rurales, él acostumbraba a decir muchos refranes, dichos, etcétera. Y entonces él reclamó que el gobierno le diera apoyos a gente que se ostentaba como campesino sin ser campesino. Y él hizo esta alocución muy simpática que ilustra, creo, perfectamente lo que estamos hablando esta noche. Él dijo que no porque un gato nazca en el horno va a ser pan, de la misma manera que no porque un hombre nazca en el campo va a ser campesino. Espero que se haya entendido la metáfora. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en TV Morfosis. Tercer Foro Internacional de Televisión. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. La evolución ha comenzado.